Imagina que tienes un hermoso jardín lleno de flores. Si dejas de cuidarlo, no riegas las plantas y permites que las malas hierbas crezcan, el jardín se verá feo y descuidado. Algo similar sucedió con el pueblo de Dios. Comenzaron a hacer cosas muy malas, como adorar estatuas en lugar de a Dios, lastimar a personas y no escuchar las advertencias de los mensajeros de Dios. En la Biblia, Dios es como un jardinero amoroso que cuida de su jardín, que es el pueblo de Israel. Él les dio muchas reglas y consejos para que vivieran bien y felices. Pero el pueblo comenzó a hacer cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Adoraron ídolos, que son estatuas hechas de madera y piedra, en lugar de adorar al Dios verdadero. Incluso llegaron a matar personas inocentes y hicieron muchas otras cosas malas. Entonces, Dios envió profetas, que son personas especiales elegidas por Él para entregar mensajes importantes. Los profetas les dijeron al pueblo que necesitaban dejar de hacer cosas malas y volver a seguir a Dios. Pero el pueblo no escuchó. Se burlaron de los profetas y siguieron haciendo lo que querían. Esto entristeció mucho a Dios, porque Él quería lo mejor para ellos. Por no escuchar y seguir haciendo cosas malas, Dios permitió que los enemigos del pueblo de Israel los llevaran como prisioneros a tierras lejanas. Esto fue como un gran castigo, pero también una forma de enseñarles a volver al buen camino. Dios quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias y que era importante seguir sus instrucciones para tener una vida feliz y segura. Esta historia nos enseña una lección importante: cuando hacemos cosas malas, enfrentamos consecuencias, pero también tenemos la oportunidad de aprender de nuestros errores. Dios es como un padre amoroso que nos brinda la oportunidad de corregir nuestro rumbo y empezar de nuevo. Siempre quiere lo mejor para nosotros y está listo para ayudarnos a volver al buen camino si escuchamos y seguimos sus consejos. Imagina que tú y tus amigos tienen un club donde todos se divierten y hacen cosas geniales juntos. Un día, el líder del club cambia y comienza a pedir mucho más dinero para que todos puedan seguir participando. Esto deja a muchos amigos tristes y enojados, y algunos deciden salir y formar su propio club. Algo similar ocurrió con el pueblo de Dios después de que el rey Salomón, quien gobernaba a todo el pueblo de Israel, muriera. Salomón tenía un hijo llamado Roboam, que se convirtió en el nuevo rey. Pero Roboam no fue un líder sabio como su padre. Aumentó los impuestos, que son como tasas que la gente necesita pagar, y hizo la vida muy difícil para el pueblo. Esto hizo que la gente estuviera muy insatisfecha y cansada. Entonces, 10 de las 12 tribus de Israel decidieron que ya no querían seguir a Roboam. Estas tribus se rebelaron y formaron un nuevo reino llamado Israel, que estaba en el norte. Eligieron a un nuevo rey llamado Jeroboam para liderarlos. Mientras tanto, Roboam siguió gobernando solo 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur, que formaron el reino de Judá. La capital del reino de Judá era Jerusalén. Esta división creó 2 reinos separados, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Fue un tiempo de muchos cambios y desafíos, y mostró cómo las malas decisiones de los líderes pueden causar grandes problemas para todo el pueblo. Esta historia nos enseña que cuando los líderes toman decisiones malas y desvían a las personas del camino correcto, las consecuencias pueden ser muy serias. Es importante siempre seguir lo que es correcto y escuchar los buenos consejos. Imagina que un grupo de personas está viviendo en una casa sin seguir las reglas del dueño. Están haciendo desorden, rompiendo cosas y no quieren escuchar las instrucciones del dueño de la casa. Después de muchos avisos, el dueño finalmente decide tomar una medida seria. Algo similar ocurrió con el pueblo de Israel después de unos 200 años de desobediencia. Después de que Jeroboam llevó al pueblo de Israel a adorar ídolos y alejarse de Dios, otros reyes siguieron el mismo camino equivocado. Continuaron desobedeciendo las leyes de Dios, haciendo cosas malas y no escuchando a los profetas que Dios enviaba para advertirles. Esta desobediencia duró mucho tiempo, alrededor de 200 años. Dios envió muchos profetas para advertir al pueblo y llamarlos al arrepentimiento, pero no les hicieron caso. Entonces, como consecuencia, el imperio asirio invadió el reino del norte, Israel. Los asirios eran un pueblo poderoso y conquistador, y llevaron a muchos israelitas como cautivos a otras tierras. Fue un tiempo muy difícil y triste para el pueblo de Israel.
Esta historia nos enseña que las elecciones incorrectas tienen consecuencias, y que es importante siempre obedecer las leyes de Dios y seguir sus caminos. Cuando no lo hacemos, podemos enfrentar situaciones difíciles y dolorosas. Después de la conquista del reino del norte por los asirios, muchos israelitas fueron llevados lejos de sus tierras y se mezclaron con otros pueblos. Mientras que algunos permanecieron en la tierra, la mayoría de los israelitas llevados como cautivos acabaron perdidos para la historia, es decir, no sabemos mucho sobre lo que les sucedió después. Sin embargo, entre los que permanecieron en la tierra, hubo una mezcla entre los pocos israelitas que quedaron y otros pueblos que fueron traídos por los asirios para vivir en la región. Esta mezcla de pueblos resultó en una nueva comunidad conocida como los samaritanos. Los samaritanos seguían una religión diferente y tenían sus propias tradiciones, que eran una mezcla de las creencias de los israelitas remanentes y los pueblos traídos por los asirios. Esto creó una división entre ellos y los judíos del reino de Judá, que no los consideraban parte del pueblo elegido de Dios. Esta historia nos enseña sobre cómo las consecuencias de las elecciones del pasado pueden moldear el futuro de un pueblo. También destaca cómo la mezcla de culturas y creencias puede crear divisiones y diferencias entre grupos de personas. ¿Alguna vez has tenido una situación en la que alguien te dio un consejo importante, pero no le hiciste caso y luego te arrepentiste? Esto es más o menos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios envió varios profetas para advertirles sobre la necesidad de arrepentirse y volver a Él. Dios, en su bondad, levantó muchos profetas a lo largo de los años para hablar con el pueblo de Israel y advertirles sobre los caminos erróneos que estaban siguiendo. Estos profetas, como Jeremías, Isaías y Ezequiel, transmitieron mensajes claros de Dios, pidiendo al pueblo que abandonara sus pecados y volviera a Él. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces el pueblo de Israel no escuchó a los profetas. Continuaron en sus caminos de desobediencia y pecado, ignorando las advertencias de Dios. Esto condujo a la destrucción de Israel, como los profetas habían predicho. Esta historia nos enseña sobre la importancia de escuchar y seguir los consejos de Dios, incluso cuando vienen a través de personas que tal vez no nos guste escuchar. Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar de rumbo y arrepentirnos, pero depende de nosotros elegir si escucharemos o no su voz y seguiremos sus caminos. ¿Alguna vez has sabido que algo malo iba a suceder, pero aún así no hiciste nada para evitarlo? Esto es más o menos lo que sucedió con el reino de Judá, el reino del sur, cuando siguieron el mismo camino de desobediencia que el reino de Israel, el reino del norte, había seguido. Al igual que Israel, Judá también desobedeció a Dios e ignoró las advertencias de los profetas. Continuaron en sus caminos de pecado, adorando ídolos, siendo injustos y desobedeciendo las leyes de Dios. Isaías fue uno de los profetas que advirtió a Judá sobre las consecuencias de sus acciones y los llamó al arrepentimiento, pero muchas veces sus palabras cayeron en oídos sordos. Como resultado, la destrucción de Judá fue prevista e inevitable. El reino de Judá fue conquistado por los babilonios, y Jerusalén, la capital, fue destruida. El templo, que era el lugar más sagrado para los judíos, fue arrasado, y muchos de los habitantes de Judá fueron llevados como cautivos a Babilonia. Esta historia nos muestra cómo las elecciones que hacemos tienen consecuencias y cómo es importante escuchar las advertencias de Dios y seguir sus caminos. Ignorar estas advertencias puede llevar a resultados muy dolorosos y trágicos. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que necesitaste mucho la ayuda de alguien y pediste con todo tu corazón? Fue más o menos así como se sintió el rey Ezequías cuando se enfermó gravemente y pensó que iba a morir. Sabía que solo Dios podría ayudarlo, así que oró fervientemente pidiendo curación. Dios escuchó la oración de Ezequías y lo sanó, dándole 15 años más de vida. Fue un gran milagro. Pero desafortunadamente, incluso después de este gran favor de Dios, Ezequías cometió un error. Recibió visitantes del rey de Babilonia y les mostró todas sus riquezas y tesoros. Esto desagradó a Dios, porque Ezequías debería haber mostrado gratitud y humildad, en lugar de orgullo y vanidad. Dios envió un mensaje a través del profeta Isaías, diciendo que, como consecuencia de este orgullo, todo lo que Ezequías mostró a los babilonios sería llevado lejos, y sus descendientes serían llevados como cautivos a Babilonia. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la humildad y la gratitud, incluso en momentos en que recibimos grandes bendiciones de Dios.
Mostrar respeto y reverencia hacia Él es fundamental para mantener nuestra comunión con Él y evitar consecuencias desastrosas en nuestras vidas. ¿Alguna vez has escuchado de alguien que predijo algo que iba a suceder en el futuro? Isaías fue uno de esos hombres. Era un profeta que recibía mensajes de Dios y los transmitía al pueblo. Un día, Isaías recibió un mensaje muy triste de Dios. Dijo que el reino de Judá sería destruido y que muchos de sus habitantes serían llevados como cautivos a Babilonia. En la época en que Isaías profetizó esto, el reino de Judá aún estaba muy lejos de ser conquistado por los babilonios. Pero, exactamente como dijo Isaías, alrededor de 100 años después, la profecía se cumplió. Los babilonios invadieron Judá, destruyeron Jerusalén y llevaron a muchas personas como cautivas a Babilonia. Esta profecía de Isaías muestra cómo Dios conoce el futuro y cómo advierte a su pueblo sobre lo que está por venir. Él les da la oportunidad a las personas de cambiar sus caminos y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Lamentablemente, muchas veces las personas no escuchan las advertencias de Dios y sufren las consecuencias de sus elecciones. Esta historia nos recuerda la importancia de estar atentos a la voz de Dios y obedecer sus instrucciones para poder evitar problemas y vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Alguna vez has escuchado de alguien que desobedeció una orden importante y tuvo que enfrentar las consecuencias? Esto sucedió con algunos reyes de Judá, como Joaquín y Joaquín. No siguieron los caminos de Dios y desafiaron a Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. Dios había dado advertencias e instrucciones claras a través de los profetas, pidiendo que el pueblo de Judá se arrepintiera y obedeciera. Pero los reyes de Judá, en su terquedad y orgullo, eligieron desafiar al rey Nabucodonosor y se rebelaron contra él. Como resultado de esta rebelión, el ejército babilónico atacó a Judá y sitió a Jerusalén. Muchos judíos fueron muertos y otros fueron llevados como cautivos a Babilonia. Fue un momento muy difícil y doloroso para el pueblo de Judá, todo debido a la desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta historia nos muestra lo peligroso que es desafiar a las autoridades y desobedecer a Dios. Cuando elegimos seguir nuestros propios caminos e ignorar las advertencias de Dios, podemos terminar enfrentando situaciones difíciles y dolorosas. Es importante siempre escuchar la voz de Dios y obedecer sus mandamientos para evitar problemas en nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido que algo malo estaba por suceder y has tratado de advertir a las personas, pero no te han hecho caso? Eso pasó con profetas como Jeremías, quien alertó al pueblo de Jerusalén sobre la inminente destrucción de la ciudad y el templo. Jeremías era un profeta fiel que recibía mensajes de Dios y los transmitía al pueblo. Repetidamente advirtió que si el pueblo no se arrepentía de sus pecados y volvía a Dios, Jerusalén sería destruida y el templo arrasado. Pero lamentablemente, muchas personas ignoraron sus advertencias y continuaron en su desobediencia. Estas advertencias no fueron dadas solo una vez, sino varias veces a lo largo de los años. Sin embargo, el pueblo no prestó atención y no se arrepintió. Prefirieron seguir viviendo como querían, sin importarles las consecuencias de sus acciones. Como resultado de esta terquedad y desobediencia, la destrucción de Jerusalén y el templo ocurrió exactamente como Jeremías había predicho. Fue un momento muy triste y doloroso para el pueblo de Judá, que podría haberse evitado si hubieran escuchado las advertencias de Dios a través de sus profetas. Esta historia nos enseña sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer sus mandamientos. Cuando Él nos advierte sobre algo, es para nuestro propio bien, y debemos tomar esas advertencias en serio para evitar problemas en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación difícil y no sabías cómo salir de ella? Fue más o menos así como se sintió el pueblo de Judá cuando fueron llevados como cautivos a Babilonia. Dios había decretado que permanecerían allí durante 70 años como consecuencia de sus malas acciones y desobediencia. Estos 70 años de cautiverio fueron un periodo muy difícil para el pueblo de Judá. Estaban lejos de su tierra natal, separados de sus familias y viviendo en condiciones difíciles. Pero durante este tiempo, algo importante sucedió, muchas personas comenzaron a reconocer sus pecados y a arrepentirse. El arrepentimiento es cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal y decidimos cambiar de actitud. Muchas personas en Judá comenzaron a arrepentirse de sus pecados y a buscar a Dios nuevamente durante estos 70 años de cautiverio. Entendieron que sus acciones los habían llevado a esa situación y decidieron volver a Dios.
Este arrepentimiento fue importante porque trajo esperanza al pueblo de Judá. Comenzaron a reconocer sus iniquidades y a buscar la misericordia de Dios. Y como resultado de este arrepentimiento, Dios los liberó y les permitió regresar a su tierra natal después de los 70 años de cautiverio. Esta historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Cuando reconocemos nuestros errores y nos volvemos sinceramente hacia Él, Él nos escucha y nos ayuda a encontrar el camino de regreso a casa. ¿Alguna vez has sentido la sensación de estar lejos de casa y desear volver a donde perteneces? Esto es más o menos lo que sintió el pueblo de Judá después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Dios, en su misericordia, les permitió regresar a su tierra natal. El regreso a la tierra fue un momento importante y emocionante para el pueblo de Judá. Fueron liderados por figuras como Zorobabel y Nehemías, quienes desempeñaron roles esenciales en este proceso. Zorobabel encabezó el primer grupo de exiliados de regreso a Jerusalén y desempeñó un papel crucial en la reconstrucción del templo, que había sido destruido por los babilonios. Nehemías, por su parte, lideró el esfuerzo para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Enfrentó muchos desafíos durante este proceso, pero con fe y determinación, él y su pueblo lograron reconstruir los muros en solo 52 días, a pesar de las adversidades. El regreso a la tierra fue un momento de renovación y esperanza para el pueblo de Judá. Tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo en su tierra natal, reconstruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén. Fue un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas y restaura a aquellos que se vuelven hacia Él. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la fe, incluso ante las dificultades. Cuando confiamos en Dios y seguimos sus planes, Él nos guía de regreso al lugar al que pertenecemos y nos da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. La historia del cautiverio del pueblo de Dios nos muestra claramente la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Vimos cómo la desobediencia y la persistencia en el pecado llevaron a la destrucción y al sufrimiento del pueblo de Judá. Sin embargo, también vimos la misericordia de Dios al ofrecer oportunidades para el arrepentimiento y el regreso a su camino. Por eso queremos hacer un llamado a ti que estás viendo esto. Si has estado viviendo en desobediencia a Dios, si has seguido tus propios caminos en lugar de los caminos de Dios, queremos invitarte a arrepentirte y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Murió en la cruz para ofrecernos perdón y una nueva vida, en comunión con Dios. Si reconoces que necesitas ese perdón y deseas seguir a Jesús, te invitamos a hacer una oración de arrepentimiento y entrega en este momento. Simplemente puedes decirle a Dios que reconoces tus pecados, que te arrepientes de ellos y que deseas recibir a Jesús como tu Salvador. Él siempre está listo para escuchar y perdonar a aquellos que sinceramente se vuelven hacia Él. Al hacerlo, estarás dando el primer paso hacia una vida transformada y restaurada en comunión con Dios. Recuerda siempre que Dios te ama y desea tu bien. Él está listo para recibirte con los brazos abiertos, solo necesitas volverte hacia Él. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón y que tomes la decisión de seguir a Jesús hoy. Si necesitas ayuda o orientación, estamos aquí para ayudarte. Que Dios te bendiga y te guíe en todos tus caminos.